Buenos días, hermanos, qué gusto verlos nuevamente. Dios es bueno, precioso. Vamos a orar. Ya nuestra hermana Lupita pues comenzó ya a predicar, pero vamos a darle continuidad. Así que vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias Dios precioso, porque tú eres real, Señor, porque tú te manifiestas cada día, porque tú mueves este mundo, Señor, en nuestras vidas. Espíritu Santo, ayúdanos en esta mañana a que esta palabra lleve el mensaje que necesitamos oír, que haga efecto en nuestro corazón y nos fortalezca esa fe, nos dé seguridad mayor cada día para enfrentar los embates del enemigo y para estar, Señor, siempre con los ojos puestos en ti, que eres el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. He escuchado mucho, tal vez no mucho, pero he escuchado en mediana cantidad cuánto están emigrando de las iglesias las personas. Preocupados con esa idea y oyendo que los otros movimientos que están tratando de ganarse a las personas por medio de doctrinas erróneas, doctrinas falsas, están cada vez más fuertes, están cada vez metiéndose más y van metiéndose más. Y la importancia de que el pueblo de Dios, el verdadero hijo de Dios, el nacido de nuevo, tenga clara su doctrina, esté entendido que existe el enemigo, que existe Dios y que ninguna doctrina lo va a mover de donde usted está. Esa seguridad es la que Dios ha sembrado en nuestro corazón, porque dijo el Señor Jesucristo, el Padre me ha dado a mis ovejas, yo las conozco y Él me las ha dado. Y nadie las podrá arrebatar de la mano de mi Padre. Ahí nos tiene el Padre Celestial, en su mano poderosa. Pero Dios quiere que alumbremos y que no nos vayamos a opacar esa luz. Que no dejemos que la influencia del mundo, de estos movimientos de falsas doctrinas, porque aún han salido de las mismas iglesias cristianas personajes que han estado arrastrando a muchos con doctrinas erróneas. Y el Islam, que está creciendo y que va abarcando cada vez más adeptos, y de lo cual nosotros tenemos que estar muy preparados, tener los ojos muy abiertos, ojos espirituales, y estar firmes en que Dios es real y que Dios mora en nuestro corazón por medio de la persona del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué tema vamos a hablar hoy? ¿Creación o evolución? ¿En qué cree usted? Yo creo que todos aquí creemos en la creación, ¿verdad? Nadie que esté aquí va a creer en la evolución. Sin embargo, se va a encontrar con familiares, se va a encontrar con amigos o cualquier otra persona desconocida que le presente una teoría en la que le va a decir: no, ustedes están perdiendo el tiempo, ustedes no están en nada, mejor busquen otra cosa que hacer. Y muchos lo han dicho y yo lo he oído. Pero usted y yo sabemos en quién hemos creído, en el Dios poderoso, el único, y que se ha venido cumpliendo durante la historia del mundo. Todo lo que la palabra de Dios había dicho se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Y luego, desde nuestro Señor Jesucristo para acá, se han dado las profecías por medio del apóstol Juan en el libro de Revelaciones o Apocalipsis. Y entonces ahí vemos que ya se oye, ya viene el ruido del río moviendo esas piedras, donde algunos países mencionan que a futuro, no sé, corto, mediano o largo, no sé, pondrán marcas en la mano o en la frente para que usted pueda adquirir sus alimentos, pueda pagar sus préstamos y todos los servicios. ¿Qué menciona la Biblia? Menciona eso precisamente. Que el enemigo, cuando venga el anticristo, pondrá sello en la frente o en la mano. Ahí lo dice. Lo lee en Apocalipsis y va a encontrar lo mismo exactamente
que ya están diciendo en los países desarrollados. Entonces, todo esto lo digo porque el Señor quiere que nos ciñamos bien y que estemos bien firmes, porque cada vez la batalla es más fuerte, cada vez la lucha es mayor, porque día a día se va acercando más la plataforma de lo que va a ser el movimiento en el tiempo de la gran tribulación. Entonces, nosotros, gracias al Señor, vamos a ser liberados de eso, pero mientras estemos acá tenemos que mantenernos firmes, porque dice la palabra que engañarán aún a los escogidos. Así dice. ¿Cuántos lo han leído? Amén. Entonces, por eso tenemos que estar fortalecidos y firmes. ¿Qué dice Génesis 1:1, hermanos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuáles son los cielos, hermanos? Todo lo que vemos, ¿verdad? El espacio con todas las galaxias, todos los planetas. Esos son los cielos. Y creó la tierra. Y pregunto, ¿la tierra no es parte del cielo? ¿De los cielos que Dios creó? Sí, es parte de los planetas. Pero lo que sucede es que el planeta Tierra fue preparado especialmente para que el hombre lo habite. Por eso el Señor preparó primero la casa. O usted se va a vivir al terreno y ya viviendo ahí empiezan a construir la casa y le tiran todo encima de la cama y todo. No, no es así. Primero se construye la casa y después se habita. Eso es lo que hizo nuestro Dios. Y el hombre, en su ansia por alcanzar más la ciencia mayor, esos telescopios espaciales, mi respeto hasta dónde han llegado, el alcance que han tenido, esos robots que han mandado a Júpiter, al lado de Marte, o sea, mi respeto, la ciencia ha avanzado increíblemente. Pero si usted lee en la palabra de Dios, en el libro de Daniel dice que la ciencia se aumentará en los últimos tiempos. Dicho muchos años, sería más de casi 3000 años hace que se dijo esto. Y ahora se está viendo el avance de la ciencia. Es increíble la ciencia. Ahora en el brazalete usted anda su reloj y ya puede comunicarse, hablar, mandar mensajes. Y esto ya tiene tiempo de estar. Y cada vez va a ir más a saber después quizás un chip o qué va a ser, ¿verdad? No sé, la ciencia se avanza. Y vamos a ir controlando el tiempo para aprovecharlo lo mayor posible, ¿verdad? Entonces vamos a lo concreto. Y dice en la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, ¿qué implica, hermanos? Hay un tiempo, comienzo del tiempo. Ahí, cuando dice en el principio, creó, ahí estamos. Entonces, creó los cielos, pero cuando dice creó los cielos, tuvo que existir, Dios propiciar un espacio, que es lo que vemos, el espacio, ¿verdad? Todo aquello inmenso cielo y todo aquello inmenso de donde están moviéndose los planetas, ese es el espacio, hermano. Pero para que Dios haya creado los cielos, tuvo que haber Él generado energía. Entonces, Él dio la orden y creó. Pero hubo un movimiento poderoso de energía que Él la declaró y Él la hizo, porque Él es Dios. Y creó los cielos y la tierra. Y esto nos habla de materia. Entonces, estamos hablando de tiempo, espacio y materia. Fíjense qué curioso, que los científicos como Albert Einstein y Stephen Hawking, ¿quiénes han oído hablar de Hawking? Ya, hasta una película hicieron de él. Es el científico más nombrado, que ya murió, pero fue el más nombrado después de Einstein. Fue el que más se destacó, físico, matemático y cosmólogo. Y él investigó hasta los agujeros negros. Él supo que eran los agujeros negros. Han visto en las películas que aparecían unos agujeros negros y la gente se iba ahí y ya se perdía. Pues algo de cierto. Hollywood exagera las cosas, pero hay algo de cierto en eso. Entonces, él nos informó que eran masas
que habían colapsado de planetas y que estaban ardiendo a temperaturas de 12 millones de grados centígrados. Entonces habían hecho un campo gravitacional exageradamente fuerte. Entonces hasta la luz la absorben los agujeros negros. Entonces por eso es que llega la luz y no se ve todo negro, porque todo lo absorbe, todo lo que se acerca lo absorbe y lo atrapa con el campo gravitacional. No es que sea un efecto así, wow, que no, él lo descubrió y qué bueno, aportó, pero lamentablemente, él aportó también un tema muy delicado y se le preguntó que si existía Dios. Y él empezó a analizar con la ciencia y dijo que la ciencia era Dios, que para él no existía Dios. Y algo interesante que Hawking y Einstein dijeron es que para crear el universo, dijeron, se necesita materia, energía y también espacio. Que de ahí viene la fórmula famosa de Albert Einstein, que es energía es igual a la masa por la luz al cuadrado, la EmC al cuadrado. Entonces, de ahí viene, y todo esto me daba curiosidad de querer entender que si ellos habían leído la Biblia y habían leído esto, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y fueran comprendiendo esto, o definitivamente su corazón se endureció, que no tenía otra explicación más, ¿verdad? Que el corazón de Hawking haya sido endurecido y su mente haya sido entorpecida para comprender que Dios es real, ¿verdad? Entonces, también podemos decir, hermanos, que han revelado la ciencia que hay miles de millones de galaxias elípticas en el universo. ¡Wow! Y eso no habían llegado. Antes los telescopios eran desde aquí de la Tierra y llegaban bastante, pero ahora como es espacial, llega hasta mucho. Y dicen que ellos andan buscando hasta donde esté la pared, donde termina. Andan buscando la pared, dice Hawking. Bueno, la ciencia va en progreso, va avanzando y va a llegar un momento en que va a explicar cómo se dio el inicio de la creación del universo y del hombre. Se pone a pensar usted que el hombre, con la inteligencia que Dios nos ha dado y que les ha dado inteligencia todavía más brillante a estos hombres, ¿cómo va a creer que un protón, que es un efecto negativo, con un neutrón posteriormente, ¡pum!, el Big Bang? ¿Cuántos han oído del Big Bang? ¿Han oído? Sí, la gran explosión que dio inicio a la creación. Y se le preguntó a Hawking que el tiempo cuando empezó, si antes del Big Bang, según él, o después, dijo, después, porque antes no había tiempo. Claro. Y así es el debate que él tenía y es la presentación. Y esos libros y esas presentaciones están circulando en todo el mundo. No sé en cuántos idiomas se habrán traducido. Pero la batalla de la parte esta del ateísmo y del negar la existencia de Dios, sabemos que aquí en nuestro país, gracias a Dios, es muy baja, pero existe. Pero en otras partes del mundo se está aumentando de una manera bastante fuerte. Por eso es que nosotros en algún momento quizás tengamos la oportunidad de debatir con alguien y poder explicarle y decirle con toda seguridad quién es nuestro Dios, hermano. Veamos qué dice los siguientes versículos, Josué 10, 12 al 13. Nos metemos ahora en la Biblia y vamos a ver algo de ciencia aquí también. Vámonos al libro de Josué. Ya muchos lo han leído y se acuerdan de estos versículos. Amén. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol,
detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos. No está escrito es en el libro de Jacer, y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y esto está probado en la NASA, que hay un desfase de un día. Pero pregunto, ¿el sol se detuvo? ¿La luna se detuvo? ¿O qué es lo que se detuvo? Porque es la Tierra la que gira y es la Tierra la que se traslada. Movimiento de rotación y movimiento de traslación. ¿A qué velocidad va la Tierra? Más de 106,000 kilómetros por hora. Esa es la velocidad que llevamos. ¿Y cómo fue esto entonces de maravilloso? Que la mano poderosa de Dios, y que lo dijo un hombre de Dios, un siervo de Dios, y que está escrito en los manuscritos que fueron encontrados originales, manuscritos antiguos, y que en la actualidad la NASA ha probado un día de fase en todo el conteo de días. Ahora, pregunto, ¿cómo fue esto? Porque si la Tierra fue la que se detuvo, tuvo que haber explotado, colapsado. Pero esto es lo interesante de todo. ¿Quién maneja entonces el mundo, hermano? Tengamos esa confianza. ¿Cuán grande es nuestro Dios? Hermanos, entendamos. Él creó todo ese universo de miles de millones de constelaciones. O sea, esto es maravilloso. Y Él detuvo la Tierra, hermanos, que era la que giraba. Pero no pasó y no sucedió nada. Y se estuvo ahí quieta hasta que el tiempo de Dios y volvió a su normal funcionamiento. O sea, porque de otra manera el sol está estable, la luna está estable, y se alinean, sí, la luna en algún momento se mueve, pero no el sol. El sol se mantiene, y la luna sí se alinea cuando suceden los eclipses solares, ¿verdad? Que se empezó a descubrir eso desde el tiempo de los griegos, no fue en el tiempo actual. Y vemos aquí cómo nos habla de ciencia el Señor a través de esto, cómo Él manejaba entonces la ciencia. ¿Por qué vamos entonces a tener algún momento de duda de quién creó el universo, quién creó esta tierra? No han hallado, ustedes han oído que han hallado vida en otro planeta, no hay. Han buscado en todos esos millones no hay, porque esta la creó, esta casa, especialmente Dios, para que el hombre viviera aquí, ¿verdad? Ahora, ¿qué concluyó Hawking? Dijo, nadie creó el universo, dice en su libro, y nadie dirige nuestro destino. Probablemente no haya cielo ni vida futura. Eso es lo que él dijo, ¿verdad? Ahora, pregunto, ya que murió, ¿qué experiencia habrá conocido él ahora que murió? Ahora, de lo bíblico, ¿qué le pasó? ¿No creyó, no confió en Jesucristo? Porque él dijo de que nosotros, bueno, en general, el que no seguía la ciencia es porque no la entendía, es porque era ignorante en la ciencia, por eso, ¿verdad? Que eso de la física cuántica y todo eso ignoraba. Y Dios ha dicho que esto es para entendimiento de un niño. El entender estas grandezas poderosas, increíble. O sea, esto, la palabra de Dios, hermanos, tiene tanto poder, tanta riqueza, tanto conocimiento, que el entender esto es grandioso. No tiene comparación el entender ciencia, si la ciencia es de Dios. Él la permitió, Él la dio, Él nos dio la inteligencia, nos dio las capacidades, puso a unos hombres que fallaron en su escuela, fueron malos estudiantes y después fueron brillantes. ¿Para qué? Para que se vea que cuando Dios quiere usar a alguien, Él lo va a usar. Lamentablemente, el que quiere endurecer el corazón, pues ahí queda y no entendió
el mensaje de salvación y de vida eterna. Ahora, que la verdad es que ahora él ignoró las verdades eternas, que era peor. Si nosotros ignoramos algo, que no somos científicos, no nos estamos perdiendo de mucho. Pero el que ignora las verdades eternas pierde completamente su alma. Entonces, esto es lo valioso, esto es lo que vale la pena, hermano. No crear una supermente, un super científico, sino un verdadero hijo de Dios, un hombre, un siervo, una mujer, una sierva que honre y adore al Señor y cumpla sus planes y propósitos. Veamos qué dice Génesis 1:2. Ahí respaldando lo que acabo de decir, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que la tierra estaba en desorden. Lo mismo sucede, hermano, en muchas de estas personas, y sucedió cuando nosotros no teníamos al Señor en nuestro corazón. Teníamos un interior desordenado y vacío. No es cierto que solo Dios puede llenar el espacio de darnos paz, alegría, seguridad. ¿Quién más lo puede llenar? No hay, no entendamos, sin Dios nadie puede ser feliz. No es la riqueza, no es la fama, no es los logros académicos, no es los logros familiares, que son buenos todos, pero nada de eso va a llenar el espacio que solo Dios lo llena, porque ese espacio es espiritual. Es como las enfermedades, a veces como la esquizofrenia. La esquizofrenia es manejada por los psiquiatras de una manera científica, cuando en muchos casos son estorbos satánicos, estorbos de demonios. Entonces no logran sacarlo de ahí y no van a poder, porque es un manejo ya a nivel espiritual. Entonces, y yo he tenido pacientes que los tenía sentados en el sillón y empezaron a hablar solos, ¿verdad? Una de ellas hace poco y empezó a hablar sola y yo empecé a orar, ¿verdad? Entonces, vemos cómo esto es una realidad, hermano. Entonces, si este mundo es real, existe, tanto Dios como el enemigo son mundos espirituales reales. No es que, ¿será que existe Dios? Es que existe Dios. Está probado. Y nosotros, desde el momento en que nosotros nos hemos encontrado con experiencias en la vida, hemos visto cómo la mano de Dios ha movido situaciones en nosotros. Desde el momento en que yo estoy aquí parado y estoy hablando con seguridad a ustedes, es porque existe un Dios. Yo no puedo hablar por mí mismo con seguridad. Me pongo muy nervioso y me corto. Entonces, si estoy hablando aquí es porque el Señor me está respaldando y por eso lo hago. Entonces, para mí las experiencias en Dios son muy reales. Y fíjense que el apóstol Juan manifestó eso. Eso es precioso. Leamos Primera de Juan 1:1. Vámonos a Primera de Juan 1:1. La primera carta del apóstol Juan, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras propias manos, tocantes al verbo de vida. Él tuvo esa experiencia preciosa. Él estuvo a la par. El Señor se reclinaba, se acostaba sobre el hombro del Señor. El Dios poderoso, el verbo que resucitó, hermanos, que ha dividido la historia del mundo. No fue Mahoma, no fue Buda, no fue nadie de estos personajes, solo Jesucristo, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Lo usa la ciencia. En Israel, en el museo, están los manuscritos antiguos y puede llegar a verlos y a leerlos si usted aprende el arameo antiguo, el griego antiguo y el hebreo antiguo. Entonces ahí están las evidencias de la creación de Dios, de lo que Dios manifestó a este mundo y los testimonios, hermanos, las profecías que se van cumpliendo. ¿Cuántos se han cumplido? Y se seguirán cumpliendo. Y como les dije, viene
viene todo esto y ya se está anunciando, hermano. Entonces, si Dios nos está hablando claro que Él es un Dios poderoso, un Dios real, que el Señor, escuche, el Señor viene por su iglesia y la iglesia será arrebatada repentinamente. Tenemos que estar preparados como esas 5 vírgenes sensatas, preparados, estemos preparados. No nos descuidemos de esta salvación que hemos recibido. Mantengámonos firmes. Esta tierra, no lo digo yo, y lo platico con diferentes profesionales cuando me visitan. Y me dicen algunos, sean médicos, abogados, ingenieros, lo que sea, y nos ponemos a platicar. ¿Y qué piensa usted? Me dice del mundo, que mire que ya la tierra está colapsando. ¿Cuántos años le pone? Y me dice un juez, yo le pongo unos 100 años, me dice, que puede durar más. ¿Cree que llegue a los 100 años? No creo, juez, le digo, creo que tal vez uno, si acaso se extiende la misericordia de Dios, aguantará unos sus 50 años, si no es que menos. Entonces, la tierra ya ecológicamente ya no da. A mis hijas que están en bachillerato, las menores, les están metiendo en la cabeza que cuiden el ecosistema, que ya está colapsado, que ya los polos norte y sur están ya está deshielándose, está perdiéndose, los osos polares ya están mudando su piel porque están muriendo. Ya la naturaleza está terrible. No estoy viniendo aquí a hablarles negativamente para que salgan deprimidos. Al contrario, para que nos levantemos con más gozo, porque la venida del Señor está pronta. Ya el Señor viene, porque así dijo el Señor, viene, porque los juicios de Dios van a ser derramados sobre esta tierra. Y si usted no está firme y no está preparado, se va a quedar en la gran tribulación, donde el que no quiera seguir al anticristo y ser sellado para luego ir al infierno, va a tener, óigase bien esto, que si se queda en la gran tribulación y usted no quiere ser sellado, va a tener que pagar con su vida, va a tener que someterse a las torturas y a la muerte del sistema del anticristo. Porque Él no va a permitir que nadie se oponga a su sistema. Todo va a ser eliminado el que se oponga. Entonces, si usted está escuchando y tenía dudas de esto, téngalo por seguro que esto va a ocurrir, hermano. La palabra de Dios lo dice y esto se va a cumplir. ¿Y cómo tienen la seguridad? De todo lo que les he dicho y más. Porque la experiencia personal suya con Dios hace que eso se fortalezca más. ¿O no es cierto? La pastora aquí tiene testimonios grandes de sanidades poderosas sobrenaturales. ¿Dónde se mueve lo sobrenatural, hermano? Estamos en lo natural. Lo sobrenatural ya es a nivel espiritual, ya no es a nivel carnal. Entonces, para ir concluyendo, ya me quedan 2 minutos, quiero que leamos Mateo 14:25. Vámonos al libro de Mateo. ¿Qué fue lo que más habla? Miren, aquí lean la palabra, van a encontrar más ciencia de lo que se imaginan. Conocimiento increíble, precioso, pero analicen y escudriñen. Cuando dice la palabra escudriñen, es que se metan a estudiarla, a entenderla, por medio de la revelación del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice 14:25? Vamos a leer. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Alguien puede caminar sobre el agua? ¿Han probado caminar? No se puede, porque la gravedad nos atrae, porque la masa molecular del agua es menos densa que la tierra y no nos sostiene. Entonces nos hundimos, somos atraídos por la gravitación. Entonces, si el Señor caminó, ¿qué significa eso? Que venció la gravedad. ¿Y quién descubrió la gravedad? Newton dijo, todo lo que sube baja.
Pero ya estaba en la Biblia. Ya el Señor había mostrado, ¿verdad?, que Él vencía la gravedad, que hay gravedad y que Él supera la gravedad. La redondez de la tierra. ¿Quién la dijo? En el libro de Job, ¿verdad? Y todos decían después que era cuadrada. Lean ahí, si dice la redondez de la tierra, desde ahí, años y años atrás. Muchos años atrás. Entonces, ¿qué pasa? El entendimiento del hombre, dice la palabra que creyéndose sabios, se hicieron necios. Ahora, solo para terminar y luego concluyo. Lucas 10, 19. Mateo, Marcos, Lucas 10. Versículo 19. Ahí siempre estamos proyectando. Ahora traemos letras blancas para variar. Y vamos. ¿Listos? Dice la palabra. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Amén. ¿Cuántos han tenido experiencia de ver endemoniados y ser liberados o manifestaciones de demonios en personas? ¿Verdad? Y se comportan a veces como fieras y todo eso. Y tenemos ahí en la Biblia casos, varios. Ahí entre ellos el endemoniado de los Gadarenos, en Gadara. Ahí estaba. Ese hombre tenía una legión. Y entonces, y fue liberado. Y los cerdos ahí fueron despeñados porque ahí se fueron los demonios. Ahora pregunto, ¿quién va a dudar entendiendo la palabra y comprendiendo por medio del Espíritu Santo? Si esto es una realidad. En la actualidad, usted se encuentra con momentos de liberación y el demonio dice, yo sé quién es Pablo y a Jesús conozco, pero ustedes quiénes son, ¿verdad? El que no está bien parado, el demonio se lo va a golpear y lo va hasta matar, pero el que está bien ungido y respaldado por Dios, ese tiene la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Usted y yo, óigalo bien y que quede bien claro, tenemos la autoridad de echar fuera demonios. Y en todo lugar donde sintamos la presencia del enemigo o que presentemos batalla, en el nombre de Jesús, levantémonos con esa confianza y atemos y echemos fuera. Ahí dice, echar fuera. Echar fuera es fuera de sus contornos, fuera de la vida de alguien, fuera de su casa, ¿verdad? Tenemos que tomar esa autoridad, tenemos que tomar esa seguridad que es por la fe. Por eso dice, y estas señales que seguirán a los que creen. Entonces, ya concluimos que vamos a ver más profecías cumplidas. Y hermanos, que no esperen ver las profecías cumplidas de los juicios de Dios, porque eso es para el que no es creyente. Y las vírgenes que no van a ser sensatas, a ellos van a poder experimentar los juicios de Dios. Y dice la palabra que los que seamos levantados, cuando el Señor venga, vamos a ver todo eso desde los cielos. Vamos a observar todo el desastre que va a ocurrir en la tierra. Va a ser terrible. Pero ya Dios lo ha dicho. Vienen juicios, arrepiéntete. Ahora es el tiempo aceptable. Ahora es el día de salvación. Amén. Así que oremos. Voy a pedir a Padre que estás en los cielos, gracias Señor por este tiempo precioso que nos permitiste. Gracias por tus misericordias, son nuevas cada mañana. Gracias Señor por habernos alcanzado, por habernos dado la vida eterna, por habernos escogido Señor desde la fundación del mundo, habernos apartado para salvación y vida eterna Señor. Muchas gracias. Gracias Padre, y al oyente, el que escucha, yo le digo ahora, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Repita conmigo esta oración. Padre nuestro que estás en los cielos, vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy pecador. Creo que tú moriste en la cruz para la redención de los pecados míos y de todo el mundo. Ahora
abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Entra, obra en mí, cámbiame, hazme una nueva criatura en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.